Matizartes, un podcast dedicado al arte y sus protagonistas. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 9. Me complace presentarles a un músico violinista de gran talento. Se trata de Eli Gómez. Eli inicia sus estudios de violín con el maestro Marcelino Pepper y los desarrolla con el maestro Marcelo Pepper. Seguidamente consolida su profesionalización en la Universidad Católica de Guayaquil como licenciado en música y actualmente continúa estudios de posgrado en interpretación musical con especialidad en violín en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, también en Guayaquil. Eli ha recibido instrucciones de manera activa con los maestros Nikolai Hackman, Leonid Greco, Lana Greco, Ecuador Pillajo y el legendario violinista ruso Alexander Markov. En la actualidad es parte de la fila de los primeros violines de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil y también en la Orquesta de Cámara de la Universidad Estatal, además de dedicarle tiempo a la composición y a los arreglos musicales. Les invito a escucharlo y conocer más sobre sus experiencias en los siguientes minutos. Comencemos. Hola Lee, gracias por aceptar mi invitación a este podcast. Es un gusto compartir contigo este tiempo. Saludos a todos. Para mí es un honor y un inmenso placer estar presente en este podcast. Agradezco infinitamente a mi querida María que tuvo el lindo gesto de invitarme. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, mi inicio en la música fue algo complicadito. A mí me llamó mucho la atención a la edad de los 7 u 8 años, pero lastimosamente por la cuestión económica no pude tomar estudios formales de esta y no había cupos en el conservatorio tampoco para estudiar, entonces no tuve la posibilidad de estudiar música a esa edad. Posteriormente, a la edad de 12 o 13 años, un primo que era guitarrista vino a mi casa a vivir. A uno de mis hermanos mayores esto le llamó la atención y comenzó a tomar clases de guitarra con este primo. Y mis padres obviamente le compraron una guitarra a mi hermano para que tomara clases. Sin embargo, a mi hermano no le gustaba que yo tome su guitarra. Entonces recuerdo con mucha risa que mi hermano estudiaba en la tarde y yo en la mañana. Entonces cuando yo llegaba del colegio, en la tarde mi hermano ya no estaba. Entonces yo a escondidas tomaba su guitarra para practicar de los apuntes que mi hermano hacía de lo que le enseñaba a mi primo y también de lo que yo escuchaba cuando mi primo le daba clases. Entonces así fueron mis inicios, en una guitarra. Este fue mi primer instrumento. Tanto recuerdo que esta guitarra tenía cuerdas metálicas y sí que dolían los dedos. Fue terrible la situación, puesto que la guitarra es un instrumento de cuerda que necesita mucha presión en las cuerdas, sobre todo si no tiene una buena adecuación en sus trastes. Entonces esta guitarra era un poco alto, los trastes, era un desastre para comenzar, pero fue bastante sacrificado el asunto y bueno, pude iniciarme en la música y así mis padres pudieron constatar que realmente había un interés genuino en la música. ¿Cuándo te sentiste atraído por el violín? Yo me sentí muy atraído por el violín aproximadamente a la edad de 7 u 8 años, que fue la edad que quise iniciarme, pero por cuestiones económicas no había cupos en el conservatorio, no se pudo. Y esto fue porque mis padres escuchaban mucha música clásica, escuchaban Mozart, escuchaban Vivaldi, escuchaban Beethoven, pero yo me sentí particularmente atraído por Vivaldi. Entonces recuerdo que ponían las 4 estaciones y yo le preguntaba a mi papá, ¿qué instrumento es este? Entonces él me decía, no, es violín. Y yo le decía, obviamente, no, quiero aprender a tocar el violín porque realmente me gusta mucho. Entonces esa fue la edad en la que yo ya me sentí muy atraído por el violín, con una fuerza bastante intensa, pero no pude comenzar a esa edad. Y posteriormente, a los 14 años, un día de la nada, mi papá llegó con un violín. Entonces cuando mi papá llegó con ese violín, yo fui el chico más feliz del mundo. Y ahí comenzó mi camino con el violín.
¿Cuándo decidiste que te dedicarías completamente al arte musical? Yo me decidí completamente por la música y sabía que ya me iba a dedicar profesionalmente a la música cuando es muy chistosa esta anécdota, pero a la vez creo yo que es muy inspiradora. Cuando mi papá me compró el violín, yo comencé aprendiendo de manera empírica, un par de semanas tal vez. Luego mi papá consiguió un profesor de violín, que era el papá de quien posteriormente se convertiría en mi maestro, ¿no? Entonces fuimos a la academia, ¿no?, de este señor y recuerdo con mucha risa que él me invitó a sentarme en una mesa, ¿no? Entonces ella sabía que yo quería ser violinista y quería dedicarme. Entonces cuando yo me senté en la mesa con él, él me dijo, mira, yo voy a ser totalmente sincero. Fueron las palabras de él, ¿no? Tú ya estás grande, estás muy grande para aprender violín, ¿no? Entonces, muy probablemente tú no puedas ser un violinista profesional. Y vas a tocar en las fiestas de tu familia, vas a tocar para el cumpleaños de tu abuelita, de tus tías, así, cosas, canciones. Pero tú ya no puedes ser un violinista profesional porque ya estás muy grande y el violín es un instrumento que se comienza a muy temprana edad. Entonces a mí esto me hizo dar mucho coraje, obviamente. No lo expresé en ese momento con él, obviamente, ¿no? Yo simplemente dije, por favor, enséñame. Y bueno, estas palabras que él me dijo a mí me marcaron y yo en mi mente, pues, o sea, en mi mente yo decía, él no puede decidir eso, es algo que yo decido y yo sé que yo voy a ser violinista profesional y voy a ser músico profesional y me voy a esforzar por ello, porque si era verdad que había comenzado tarde. Sin embargo, tenía yo todas las ganas de salir adelante y aprender rápido. Y fue como sucedió. Entonces, en muy poco tiempo él me enseñó todo lo que pudo, pero como él era violinista empírico y sus hijos eran los que eran violinistas profesionales, llegó un momento en el que me dijo, mira, ¿sabes qué? Sí puedes dar para más. Entonces te voy a mandar con mi hijo. Y él me conectó con su hijo, que es el magíster Marcelo Pepper, violinista de la Sinfónica, y él fue mi maestro. ¿Quiénes son tus maestros y qué valoras más de sus enseñanzas? Fueron el primero, Marcelino Pepper, quien valoro mucho que me haya expresado esas palabras, ¿no? Me dijo, tú ya estás grande, no puedes ser violinista profesional, tú vas a tocar para las fiestas de tu abuelita, de tus tías, pero tú ya no puedes ser un violinista profesional. Yo valoro mucho eso, la verdad, y lo valoro como un tesoro, porque en parte, o sea, es muy importante que me haya dicho eso, porque eso me dio mucho coraje para yo salir adelante y demostrar que no era así. Luego fue el magíster Marcelo Pepper, que es hijo de Marcelino Pepper. Yo de él valoro inmensamente todo. Prácticamente él fue quien me formó como violinista, no solamente en la parte musical, sino en la parte espiritual. Y bueno, es una persona que puedo decir, me becó muchas veces. Él de verdad fue un verdadero maestro para mí. Y yo lo valoro muchísimo, valoro todos los conocimientos que él transmitió para mí y lo valoro como persona. Él prácticamente es como un padre. Y bueno, ahora como maestro de violín tengo al maestro Tigran, que también valoro mucho cómo él transmite sus conocimientos, que son bastante importantes y esenciales en la ejecución del violín. Y como persona, que también es una muy buena persona. Eres integrante de la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil como primer violín. ¿Qué es lo que te gusta más de tocar en una orquesta sinfónica? Bueno, lo que más me gusta de tocar en una orquesta sinfónica es en sí el resultado que uno logra tocando en grupo. Sí, porque obviamente hay la parte de orquestación, de instrumentación, que uno puede apreciar de los compositores y con ello apreciar, ¿no?, todo el trabajo que hay detrás de cada compositor y obviamente la parte interpretativa de la orquesta. Eso, la camaradería,
saber que hay gente linda en la orquesta con la cual tú haces música y trabajas día a día. Y bueno, indiscutiblemente la parte de llegar al público a través de la música y poder transmitir las emociones, ¿no? De todos los ejecutantes, del director que es el intérprete y el canal para llegar al público y llegar a esa gente, ¿no? Y tocar las vidas de cada persona asistente a nuestros conciertos. Eso es muy bonito y creo que es algo muy especial, que la música es algo que va más allá de lo físico y se remonta mucho a lo espiritual, ¿no? En tu experiencia como profesor de violín, ¿cómo han sido estos tiempos de adaptación con las plataformas digitales y qué satisfacciones recibes de tu labor como docente? Bueno, estos tiempos han sido bastante complicaditos, hablando en el caso específico del violín, que es un instrumento muy complejo, tanto en su construcción y ejecución y su aprendizaje por la parte física y motriz, ¿no? Corrección de postura y todas estas cosas. Obviamente el trabajo es primordialmente presencial. Sin embargo, se han buscado métodos, ¿no?, para enseñar virtualmente el instrumento, aunque no es lo mismo. Lo ideal siempre ha sido presencialmente, ¿no? Entonces, se ha avanzado, no como tal vez uno desearía, al menos en el caso de alumnos principiantes, ¿no? Cuando ya estos alumnos son avanzados, sí es un poco más sencillo en la parte virtual, puesto que no hay que corregir posturas, cuestiones más físicas, sino ya cuestiones interpretativas. Entonces, nos hemos tenido que acoger a esta nueva normalidad, ¿no?, que es la parte virtual. Y bueno, de mi labor como docente sí he recibido algunas satisfacciones. Tuve la oportunidad de en una ocasión llevar a un alumno a un concurso internacional, que aunque este alumno era muy pequeño y todavía no entraba en una categoría, me permitieron llevarlo como para que el alumno tome esa experiencia, ¿no?, para enriquecerse y en futuras ocasiones llegar a más. Lamentablemente este alumno ya no estudia violín, pero me llevo yo esa satisfacción de haber hecho un excelente trabajo con él y bueno, tuvo un reconocimiento y todo. También contemplar el trabajo de los alumnos, ver su progreso, cómo crecen no solamente como músicos o como intérpretes del violín, sino como personas, porque la música cambia a las personas y las vuelve personas de bien. ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes talentos que anhelan ser profesionales en la música? Bueno, mi mensaje para todos esos jóvenes que están en etapa de formación musical es que sigan adelante a pesar de todo, siempre y en todo momento. Habrán muchos tropiezos, habrán caídas estrepitosas, habrán momentos de desesperación o frustración. Sin embargo, tienen que levantarse, reponerse y mirar al frente y seguir con constancia y perseverancia, puesto que en el camino de la música habrá de todo. Sin embargo, esa satisfacción de sentirse lleno, sentirse feliz porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, y llegará un momento en el que, bueno, podrás vivir de aquello, de eso, lo que te apasiona y lo que te gusta, es parte de sentirse realizado. Mi mensaje también es que sean constantes y perseverantes. Es muy importante ser disciplinado a la hora de estudiar música, pero que no solamente se vea como una obligación, sino que lleguen a ese punto en el que realmente disfruten de estudiar su instrumento, de divertirse con su instrumento, que tampoco se olviden que la música es algo espiritual, porque a veces muchos se remiten a solo la parte técnica y la perfección, que no está nada mal, que hay que tener los cuidados debidos con la parte técnica, pero que tampoco se olviden que es música y que la disfruten. Y eso, ese es mi mensaje, que disfruten, que vivan la vida apasionadamente también, que salgan un domingo con su familia y disfruten de un lindo paisaje. Todo aquello, todo lo que nos llena espiritualmente también